¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esta mañana tengo el agrado de comenzar con el primer tema de estas fabulosas jornadas, el cual hemos denominado las nuevas oportunidades para el mercado mexicano y en la región centroamericana. Gracias, José Luis, por la presentación. Como bien comenta, soy director ejecutivo de Global Risk en Mapfre México y como tal soy responsable del desarrollo de la cartera de grandes clientes, tanto corporativos privados como del Estado. Cuento con 20 años de experiencia. Comencé en el medio de corretaje de reaseguro trabajando para la firma de Guy Carpenter, para la cual laboré 10 años. Y llevo 10 años colaborando con este gran grupo que es Mapfre. En origen nuestra mesa iba a estar conformada por 3 panelistas, pero desafortunadamente don Julio Moreno, que es el director financiero de Disagro, que está basado en Guatemala, extiende sus más sinceras disculpas por no estar aquí presente debido a causas ajenas a él. Por lo tanto, pues la mesa la estaremos concentrando básicamente en lo concerniente al mercado mexicano. Aquí tengo el honor de estar sentado con las 2 empresas mexicanas más importantes de nuestro país, cada una en su respectivo sector. Tenemos a Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, representado por don Ali Hauser, que se encuentra aquí a mi derecha. Y también está con nosotros Ingenieros Civiles Asociados, o ICA, empresa dedicada al ramo de la construcción, con la presencia de don Antonio Ortega, sentado aquí a mi izquierda. El foro lo hemos preparado de tal manera que daremos oportunidad a cada uno de los ponentes, nos comparta información relevante sobre su compañía y posteriormente desarrolle el tema correspondiente a cada uno de ellos. Don Ali Hauser nos hablará sobre la reforma energética en México y don Antonio Ortega sobre el plan inversor Grandes Infraestructuras en México. Posterior a las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde yo comenzaré con un par de ellas a cada miembro del panel y posteriormente daremos oportunidad a que la audiencia formule algunas adicionales. Bien, y pues comenzando con nuestro tema y con fines de introducción, dentro del contexto económico internacional, mismo que la última década ha supuesto un alto grado de volatilidad en las diversas regiones del mundo, algunas economías emergentes han mostrado un comportamiento diferente en sus variables macroeconómicas. Este es el caso de varios países en América Latina, los cuales han denotado una tendencia de estabilidad en años recientes. En el caso de México, podemos constatar que la economía se ha desarrollado dentro de un marco de crecimiento sostenible y de una inflación que se ha encontrado dentro de los parámetros esperados. Las reformas estructuradas implementadas por la presente administración pública buscan ser elementos detonantes para alcanzar tasas de crecimiento que redunden en beneficios económicos y sociales. Sin lugar a dudas, las reformas impulsadas por el Estado mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo están fundamentadas en diversos espectros de la economía nacional. Así pues, la aprobada en el ámbito energético representa y significa, tanto por su implicación histórica, cultural y económica, un antes y un después en la vida política del país. Al mismo tiempo, en búsqueda de una generación acelerada de desarrollo que permita incrementar la competitividad del país ante el mundo, la inversión en obra pública por medio del Plan Nacional de Infraestructura es un tema estratégico que actuará como detonador para alcanzar mayores tasas de crecimiento, el cual debe ser sostenido y sustentable, conectando el capital humano con las oportunidades que la economía vaya aportando. Dentro de lo antes expuesto y como una reflexión para nuestra industria, el seguro deberá asumir el cambio en su entorno como el reto fundamental para posicionarse en materia de productos y servicios con el objetivo de afrontar una nueva y pronta realidad. Pues bien,
para hablarnos sobre la reforma energética en México y como anunciado previamente, tenemos con nosotros a Petróleos Mexicanos, a Pemex, quien ahora, bajo la nueva denominación incorporada en dicha reforma, se convierte en una empresa productiva del Estado. Pemex fue creada en 1938 y que hasta las recientes modificaciones actuaba como un organismo descentralizado, propiedad del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sin autonomía. Este organismo era el único que estaba facultado para la explotación y exploración de los recursos energéticos, principalmente petróleo y gas en nuestro país. Hoy, bajo su nueva figura de empresa productiva del Estado, sigue siendo propiedad 100% del Estado, pero ahora adquiere autonomía técnica, operativa y de gestión para ser rediseñada como una verdadera empresa privada. Pemex viene representado, como mencionado anteriormente, por don Ali Hauser, quien es actualmente gerente de riesgos y seguros y es responsable de los programas de aseguramiento, del programa de evaluación de riesgos y también funge como consejero delegado de COT Insurance Company AG, compañía de reseguro cautiva de Pemex. Tiene 10 años de experiencia nacional e internacional dentro de Pemex, en petróleo y gas, donde ha ocupado diversos puestos de liderazgo en ventas y promoción, finanzas corporativas y como trader en Pemex Internacional o PMI. Antes de Pemex, Ali trabajó en el sector privado en las industrias de aeronáutica, B2B y de juguetes. Muy bien, don Ali, si nos hace favor, le cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Pues una vez más es un placer estar aquí con ustedes en esta ciudad emblemática de Bilbao. Me parece que es la primera vez que se celebran las jornadas aquí y creo que eso es una muestra de el cambio que se ha visto en esta región, como lo mencionaba Alfredo el día de ayer. Entonces, bueno, pues un placer y además me permite a mí conocer la ciudad, lo cual no puedo más que agradecer. Entonces, sin más, efectivamente, como lo mencionaba Armando hace un momento, Pemex durante los últimos 76 años ha sido sinónimo de sector de energía mexicano, ¿no? Entonces, el primer cambio que tenemos que incorporar en nuestra forma de pensar es decir, bueno, Pemex deja de ser el sector energético mexicano y se convierte en un jugador más en todas estas fuerzas competitivas que estarán en juego con la apertura del mercado. Me gustaría nada más precisar algo de lo que decía Armando. Más que consejero de la cautiva, soy el director general de la cautiva, no el consejero. Y sin más, por favor, empezamos. Quisiera darles rápidamente una idea, una probadita de lo que es Pemex, ¿no? Pemex es el octavo productor de crudo a nivel mundial. Tiene una producción promedio de 2.4 millones de barriles día. 75% de esta producción se lleva a cabo en el mar, ¿no? Nuestro expertise es sobre todo en aguas someras y 87% de esta producción se lleva a cabo en la región sureste, que les mostraré en un momento más. Exportamos prácticamente 1 millón de barriles al día, somos el tercer exportador del mercado al mercado americano y como ven, 54% de nuestra producción es crudo pesado, que está perfectamente bien configurado o adaptado a las necesidades de las refinerías del sur de Estados Unidos, que son los principales consumidores de este crudo. Como verán, nuestros ingresos totales han ido creciendo del 2009 al 2013 hasta ubicarse en 126, 123 mil millones de dólares en 2012-2013. Y lógicamente en el contexto que estamos atravesando, con una caída radical en los precios, nuestros ingresos han caído, ahora ubicándose en aproximadamente 108 mil millones de dólares. Tenemos a su vez 6 refinerías estratégicamente localizadas que operan en tándem de tal suerte que la empresa, por ejemplo, hoy no compra business interruption, ya que tiene un sistema que le permite, en caso de que se caiga una refinería, que entre la otra para cubrir esa producción.
Tenemos una asociación estratégica en Deer Park con Shell, que también es un consumidor importante de nuestros barriles de crudo pesado, para luego reintegrar esos barriles a México en forma de diésel o gasolinas, de las cuales tenemos gran apetito. Si nos vamos a la siguiente, lo que les mencionaba, ¿no? El 87% de nuestra producción se ubica en el sureste del país, y las rondas que se están llevando actualmente tocan justamente campos que se encuentran en esta región. Si vemos cuál es la producción acumulada que ha hecho México desde la creación de Pemex en el 38, estamos hablando de prácticamente 58,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Como verán, nuestras reservas auguran prácticamente un 80% más de lo que ya hemos producido históricamente, simplemente en la parte de reservas, y en la parte de recursos prospectivos tenemos también un componente importante, una vez más en el sureste, pero sobre todo importante mencionar en la parte de recursos prospectivos. Creo que una foto habla más que 1000 palabras, ¿no? La primera es en términos de aguas profundas y viendo un poco las oportunidades hacia adelante. Si ustedes miran el mapa, toda la parte de puntos rojos es la actividad que se tiene en la parte del Golfo de México, que pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica, y la parte de México es apenas embrionaria, ¿no? Es la pequeña parte que vemos al sur, y lo que quiero demostrar con esto es el potencial enorme que tenemos por delante. Durante muchos años, México ha dependido de un reservorio extremadamente generoso que se llama Cantarell, la tercera reserva más grande del planeta. Y como digo a menudo, lo único certero en la vida es el declive, ¿no? Entonces, desgraciadamente, Cantarell ha estado declinando constantemente y hemos tenido que buscar pues, nuevas fuentes de barriles. Estas fuentes ya no son en condiciones tan sencillas, tan generosas, y esto evidentemente nos obliga a ir a buscar alianzas que nos permitan dispersar el riesgo y buscar también inversión que nos permita atacar proyectos de difícil gestión y evidentemente buscar no quedarnos con ese riesgo, digamos, interno solos, ¿no? Necesitamos ir a estos proyectos. Y por otro lado, el potencial en lutitas o shale oil, como verán, los reservorios de Woodford o Eagle Ford en Estados Unidos tienen continuidad en México. Tenemos ya identificados por lo menos 5 en Chihuahua, Sabinas, Burgos, Tampico, Misantla y Veracruz. Estos son proyectos que apenas empiezan. La legislación en términos de lutitas o shale oil en México está todavía conformándose, pero potencialmente representamos el 6º productor de gas y de shale oil mundialmente. Entonces, ahí también vemos un enorme potencial en los próximos años. Entrando al tema que ha estado rigiendo nuestro día a día, diría yo, los últimos 24 meses, la reforma energética, ¿no? ¿De dónde viene la reforma energética? Bueno, pues si ustedes regresan un poco en el tiempo, en 2004 México estaba produciendo prácticamente 3.5 millones de barriles día. Hoy, 11 años más tarde, traemos 1 millón de barriles menos, 2.4, 2.5 millones de barriles. Nuestro objetivo es para el 2025 volver a una plataforma de producción de 3 millones de barriles día, y para ello, al ver el declive en nuestras reservas de más fácil explotación, tenemos que abrir el sector para encontrar alianzas que nos permitan justamente acceder a la tecnología, al conocimiento, por ejemplo, en la parte de explotación en aguas profundas, que no es una tecnología que pueda uno comprar si no entra en una asociación con alguna compañía que ya tenga ese expertise, ¿no? Como verán, dando un poco de historia, de principios del siglo XX al 38
se tuvo la participación del sector privado, teníamos aproximadamente unas 6, 7 empresas privadas, capitales norteamericanos, ingleses, viene la expropiación petrolera en 1938 con el presidente Cárdenas. Esto hace que a partir de ese momento se consolide todo el patrimonio de estas diferentes empresas y se empiece a crear la base de esta empresa que es Petróleos Mexicanos. No es hasta 1958 en que finalmente se eliminan todos los contratos de empresas extranjeras y Pemex queda verdaderamente como el único jugador en el sector energético a partir de ese momento. Desde entonces hemos visto intentos de liberalizar el sector, 95, 2003, 2008, y les diría que los resultados obtenidos en estas ocasiones han sido las reformas posibles más que las reformas deseables. Evidentemente, en un mundo con todos los intereses que conlleva, el sector energético tiene que buscar conciliar muchos actores, muchos diferentes puntos de vista, y por ello no se había logrado una reforma que modificara de fondo las reglas del juego. Yo les diría que hace digamos en septiembre de 2012 me hubieran preguntado si viendo que venía la cuarta reforma o intento de reforma, si iba a tener el alcance que estamos constatando y que voy a explicar en un momento más, y probablemente hubiera sido escéptico, ¿no? Lo que quiero comentar y compartir con ustedes es que realmente la apertura que estamos presenciando en estos momentos y lo que veremos en los próximos 3 años es verdaderamente un cambio de reglas y algo que cambiará el perfil y digamos, la foto que hoy estamos observando en el mercado mexicano. Si alguno, y creo que muchos de ustedes, después de la presencia que el señor Castelo mencionó que tienen en América Latina, han ido a México, pues bueno, todas las estaciones de servicio son Pemex, ¿no? Si esto cuaja como esperamos que sea el caso, en unos 3 años, bueno, quién sabe, tal vez veamos allá Repsol, ¿no? Entre otros. Entonces, un poquito abajo simplemente decirles lo que ha estado sucediendo en el mundo mientras nosotros hemos mantenido digamos, concentración en una sola empresa y evidentemente Roma no se construyó en un día. En 2013 digamos, fue cuando se emitió la reforma y en un momento más les iré explicando los hitos y a dónde estamos parados hoy. ¿Por qué estamos haciendo la reforma energética? Si ustedes miran los ejemplos de Colombia, el ejemplo de Brasil, a partir del momento en que se implementa la reforma, en el caso de Brasil en el 97 y al día de hoy, o el 2013-2014, hemos visto que su producción de crudo se ha multiplicado 2.5 veces, ¿no? En el caso de Colombia, a partir de la apertura y al día de hoy estamos prácticamente un 70% arriba de lo que estamos produciendo. Entonces es una lógica muy simple. Necesitamos incrementar nuestra producción de barriles de aceite crudo y detrás de ello está la voluntad de aperturar el sector al que ya no podemos gestionar de manera autónoma. Necesitamos establecer y tejer puentes con todos los actores. La reforma energética, como les mencionaba hace un momento, es de gran envergadura porque, para empezar, hay un cambio en la Constitución. No se había dado un cambio en la Constitución en los últimos 76 años. Entonces, eso es un tema en donde tienen que confluir varios intereses políticos para que esto se logre. Esto es algo que la actual administración empezó a promover inclusive desde el momento en que estaba en campaña y entonces, de alguna manera, pues esto permitió que al día de hoy ya estemos con estos tracks. ¿Qué pasa después? ¿Qué prevé la reforma constitucional? Prevé, de entrada, una ronda cero. ¿Qué es la ronda cero? Yo le llamo la carta a Santa Claus, ¿no? Es la carta de Pemex que tiene que decir por primera vez, a ver, señor, escoja usted las áreas donde es más productivo, las áreas donde usted espera tener los campos que le permitan en los próximos 10 años
mantener esta producción de 2.4, 2.5 millones de barriles día. La ronda cero se entregó el requerimiento de Pemex en marzo del 2014. En agosto, la Secretaría de Energía respondió, le asignó a Pemex las áreas que podría operar y que le permitirían justamente mantener el nivel de producción que hasta el día de hoy ejecuta. Y, por otro lado, empiezan a crearse otros organismos que le quitan todas estas decisiones a Petróleos Mexicanos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ahora será, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Energía, ahora será la responsable de llevar a cabo la adjudicación de todos los campos durante las rondas entre las compañías extranjeras que vendrán a participar en el país. Luego, punto muy importante, y lo mencionaba Armando en su introducción, Pemex, de ser una empresa paraestatal, se convierte en una empresa productiva del Estado. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora, en lugar de ser un monopolio obligado a proveer absolutamente todo, tenga un buen rendimiento o un mal rendimiento, eres el único, estás obligado a hacerlo. En este momento, la empresa productiva lo que tendrá como mandato será la generación de valor. Debemos enfocarnos únicamente en las actividades que nos generen valor, y por ello, y prueba de ello, se ha establecido un nuevo Consejo de Administración a partir de octubre del 2014. Anteriormente, este Consejo de Administración contaba con 6 miembros profesionales viniendo del sector gobierno y 5 miembros del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Estos 5 miembros del sindicato han perdido su silla y han sido suplantados por consejeros que vienen del sector privado, que vienen de la academia, que vienen de firmas con experiencia en la exploración y la explotación de hidrocarburos. Entonces, esto es una señal importante de la vocación que a partir de ahora tendrá la empresa. Diciembre de 2014 se da la primera convocatoria de la ronda 1. La ronda 0 es la que da a Pemex su base para competir. La ronda 1 ya implica a participantes externos y recientemente, el pasado mes de febrero, sale la convocatoria para 5 bloques adicionales. Todos estos bloques, simplemente, si recuerdan el mapa anterior, sigue siendo esta misma zona del sureste mexicano. ¿Cómo bajamos la reforma energética aprobada en 2013? Es una reforma, digamos, a 10,000 pies de altura. ¿Qué significa? ¿Cómo la aterrizamos? Bueno, la aterrizamos a través del cambio en 12 leyes y la creación de otras 9. ¿Y qué prevén estas leyes? Bueno, pues prevén 2 cosas. Por un lado, que en la parte de exploración y producción será la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que sea responsable de regular esta parte de la actividad. ¿Qué son las asignaciones? Las asignaciones es lo que les comentaba hace un momento. En la ronda 0, Petróleos Mexicanos dice, quiero este campo, quiero aquel, quiero el de la derecha, y a partir de ese momento, bueno, ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con esos campos? Bueno, pues tengo 4 opciones. Puedo establecer contratos de producción compartida, puedo establecer contratos de utilidad compartida, puedo establecer licencias, y el cuarto es el de servicios, que ya teníamos establecido anteriormente. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Los 3 primeros que acabo de mencionar, producción compartida, utilidad compartida y licencias, hace escasamente 24 meses era ciencia ficción en el vocabulario del país. O sea, esto es realmente algo novedoso. Como les decía, si somos exitosos en 3 años, empezaremos a ver agentes diferentes a Pemex comercializando hidrocarburos. Y por el lado de transformación industrial, será la Comisión Reguladora de Energía la responsable de regular esta parte de la explotación, en donde tendremos refinación, en donde los permisos los dará CENER a las partes que considere competentes para llevar a cabo la actividad de refino,
En gas natural será también la CNR la responsable de dar los permisos, y un punto importante es que hoy Pemex también opera toda la red logística de gas natural. Entonces, todas las tuberías de gas natural serán transmitidas a un nuevo cuerpo que se llama el Senagas, que será el responsable de operar esto. ¿Por qué? Para evitar un conflicto de interés entre la parte comercializadora y la parte que lleva a cabo el transporte. Esto se traduce en, finalmente, ingresos para el gobierno. Hoy en día no olvidemos que Pemex representa 34% de los ingresos del fisco mexicano. Entonces, este número y cada punto porcentual que se toque debe ser por lo menos sustituido o idealmente con un esfuerzo como el que se está llevando a cabo, incrementado, ¿no? Y lo que sucederá es que las asignaciones, como les mencionaba, que se convierten en contratos, que pueden ser licencias de utilidad compartida o de producción compartida, generarán, en el caso de licencias, un bono a la firma o cuotas contractuales en la fase exploratoria, regalías, contraprestaciones o algún híbrido de estos tres modelos. Y este será el mecanismo para obtener ingresos de estos contratos para el gobierno. Y por otro lado, también se generarán derechos que alimentarán un fondo muy similar al fondo que se tiene en el modelo noruego, para justamente asegurarse que se genera la base para crear un tejido industrial de personas capacitadas, de talento que pueda dar continuidad y sustentabilidad a la industria del petróleo en México. Y por el lado de la transformación industrial es a través del impuesto sobre la renta que se estará percibiendo el impuesto para ir a la Secretaría de Hacienda. Lo que les comentaba hace un momento, la composición de nuestro board, cómo cambió a partir de octubre, ¿no? Se tiene al director del board, que es el secretario de Energía. Se tiene también a representantes del Estado. Entonces tienes 4 representantes del Estado más el director, y están estos 5 miembros independientes que son signo de nuestra voluntad de enfocarnos en actividades que sean rentables. Al igual que las empresas de primera categoría mundial, tendremos comités especializados que apoyen al Consejo de Administración en su gestión de la empresa. La empresa también cambia su organización. Hoy en día Pemex cuenta con 4 organismos subsidiarios: exploración y producción, refinación, petroquímica y gas. Y en el año en curso se ha determinado que toda la parte de petroquímica, refinación y gas se fusiona en un solo organismo llamado Transformación Industrial. Oportunidades para el mercado es la exploración en aguas profundas, en la parte de exploración y producción, en gas, incrementar la capacidad de transportación del sistema de ductos, y en petroquímica habrá transferencia hacia el sector privado. Entonces, realmente, para concluir, les diría que la reforma nos transforma en una empresa productiva que abre oportunidades no solo para el sector de hidrocarburos, sino también oportunidades de inversión para sectores alternos como el sector seguros, y nos permitirá mutualizar los costos. Gracias. Muchas gracias don Ali. Ahora es el turno de Ingenieros Civiles Asociados, ICA, para hablarnos sobre el Plan Nacional de Infraestructura. ICA es la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México. Fue fundada en 1947 y a lo largo de los años ha realizado obras en este y otros países alrededor del mundo. La compañía está dividida en 5 segmentos: construcción civil, construcción industrial, concesiones, operación de aeropuertos y desarrollo de la vivienda. Ha tenido una importante participación en proyectos de infraestructura, carreteros, presas, hospitales, plantas termoeléctricas, estadios, centros deportivos y, por supuesto, habitacionales. Contamos con la presencia en representación de ICA de don Antonio Ortega,
quien inició su carrera laboral en la firma PricewaterhouseCoopers. Desde 1995 a la fecha se ha desempeñado en áreas administrativas, fiscales, contables, de control interno y de administración de riesgos en las unidades de negocio de construcción civil, infraestructura y vivienda. A lo largo de su trayectoria laboral en esta empresa, participó en grandes proyectos de infraestructura a nivel internacional, como Bakun en Malasia, el Corredor Sur en Panamá y la presa hidroeléctrica El Cajón en México. Actualmente es el director corporativo de Administración y Riesgos, cargo que asumió a partir del 2010, adscribiendo el área de riesgos en 2012. Conjuntamente forma parte del equipo de transformación estratégica y operativa del grupo, implementando iniciativas como la incorporación de procesos en SAP, la implementación del Centro de Servicios Compartidos, la creación de centros de valor y otras relacionadas con el nuevo modelo operativo del grupo. Por favor, don Antonio, si nos apoya con su presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Gracias, don Alfredo, y muchas felicidades por los números. Me tocó estar en las jornadas de hace 2 años en Sevilla. Me llamó la atención en aquel entonces los números que ya arrojaban y veo que en 2 años ha seguido creciendo Mapfre, ha seguido evolucionando. Y bueno, creo que simplemente es la muestra de lo que está pasando en el mundo, de las estrategias que están asumiendo. Estaba yo escuchando con mucho detenimiento porque hay mucha similitud con lo que en la empresa que ahorita estoy representando está sucediendo, cambios en el entorno, expansión internacional y globalización a marchas forzadas, creación de iniciativas estratégicas para aprovechar estas oportunidades y enfrentar los retos que cada día nos demandan. Uno de ellos, y les voy a platicar muy brevemente porque si se me va la voz, se me va el tiempo. Pero uno de los grandes cambios, ahorita que escuchaban a Ali hablando de Pemex, Pemex ha sido tradicionalmente uno de los principales clientes de ICA. El gobierno federal ha sido el principal cliente de ICA. Yo diría que en un promedio un 70-75% de los ingresos nacionales de ICA provienen del gobierno federal y de eso una parte importante de Pemex. Hoy día Pemex lo necesitamos empezar a ver, sí como cliente en alguna parte, pero también como socio en otra. Y prueba de ello es que el sector energético en México, principalmente representada por Pemex y por Comisión Federal de Electricidad, en días recientes ICA acaba de firmar un convenio de asociación de generación de energía eléctrica con Comisión Federal de Electricidad, además de que ha sido tradicionalmente nuestro cliente, ¿no? Entonces, realmente el mundo está cambiando y muchas felicidades a Mapfre por esta presentación. Muy brevemente les voy a platicar qué es ICA. Cómo está ICA enfrentando, y una descripción muy rápida del Plan Nacional de Infraestructura en México, para dar tiempo a la sesión de preguntas y respuestas y a la plática aquí en el panel. En el panel lo voy a utilizar simplemente esta presentación como introducción a dicha plática. ¿Qué es ICA? ICA realmente ICA son las siglas de la empresa que es constructora, pero Empresas ICA, que es la clave. Empresas ICA es la tenedora principal de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa Mexicana de Valores, desde luego en México. Fue fundada en 1947, como comentó Armando en su introducción, en el sector exclusivamente de construcción, con 5 ingenieros que desarrollaron un edificio de vivienda. Como les decía, el primero de los grandes retos es ver las oportunidades que venían en el sector de infraestructura en México. En 1992 se hace pública para cotizar en Nueva York y en México, y a partir del 2010 también ICA, con su enfoque sustentable y sostenible, empieza y es seleccionada para formar parte del índice sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente ICA cuenta con 31,000 empleos directos, tiene 31,000 empleados directos y genera del orden de unos 12,000 a 15,000 empleos indirectos. Para dimensionar un poco, está cotizando con del orden de 614 millones de acciones en la bolsa, y le damos seguimiento a 4 grandes segmentos de negocio. Uno, el de construcción civil,
y otro el de construcción industrial. Los digo de forma conjunta porque realmente es el core del negocio, es con lo que se formó ICA. En construcción civil, ¿qué es lo que hace ICA? En esa unidad de negocio se construyen carreteras principalmente. En los últimos 6 a 10 años, la oportunidad en México ha sido las carreteras. Como vamos a ver en el Plan Nacional de Infraestructura, las oportunidades hacia adelante provienen en un 50% del sector energético. Construye, ahorita les voy a mostrar unas fotos. Construye estadios, como se decía, algunos proyectos íconos, proyectos hidroeléctricos, ha construido el orden de 60, 65 proyectos hidroeléctricos, presas hidroeléctricas en México y en el extranjero. El sector industrial es la asociación que hoy tenemos con Fluor Daniels de Estados Unidos, es una empresa llamada ICA Fluor, de los cuales somos tenedores del 50% de esa asociación. No tenemos el control, es un control compartido, no consolida en las cifras financieras de ICA y es el sector y la empresa ICA Fluor la que principalmente es contratista de petróleos mexicanos. El área de concesiones es una oportunidad que nosotros empezamos a ver a finales de los años 90 en el sector mexicano, que empezó con una crisis y con una problemática importante porque fue en el momento, en finales de 1994, cuando se genera una gran devaluación en México y las empresas constructoras recién acababan de invertir en este esquema de concesiones, que es el que estaba teniendo apertura en aquel entonces en México, concesiones carreteras principalmente, habían tomado toda la deuda en dólares. Viene la devaluación importante de las 3 grandes empresas constructoras que existían en México, 2 prácticamente pudiera yo decir que desaparecieron, se redimensionaron y no existen. Hoy una de ellas existe en otro tamaño mucho más pequeño. ICA es la única que en su momento sobrevivió. ¿Y qué es lo que hace este segmento? Genera y obtiene el título de concesión del gobierno federal, le da el negocio de construcción a nuestro segmento de construcción civil y después madura la concesión, como vamos a ver en el círculo de valor, en el círculo de negocio de ICA, para después operar estas concesiones en un tiempo limitado. Y el sector de aeropuertos, tenemos el título de concesión de 13 aeropuertos en el país. Hay 3 grupos aeroportuarios, Azur, GAP y OMA, que es una empresa pública además de la cual nosotros tenemos el control y tenemos hoy día el 37% de participación en ellos, más el aeropuerto de la Ciudad de México que no está concesionado. Estamos en un cambio, producto de todos estos cambios de los ciclos que suele haber en México. La crisis del 94 nos enseñó precisamente que debemos diversificarnos, porque una crisis, teniendo todas, como decimos en México, todas nuestras canicas enfocados en un mismo segmento de negocios, puede realmente representar la muerte para la empresa. Nos diversificamos y por eso entramos en negocios de concesiones como aeropuertos, que le dan cierta estabilidad al negocio ante los ciclos que normalmente en los países latinoamericanos existen, política y económicamente, ciclos donde hay caídas muy importantes que pueden arrasar con este tipo de empresas. Por eso entramos a aeropuertos que nos dan estabilidad en flujo efectivo y actualmente el área internacional. Hoy día, también lo vamos a ver más adelante, tenemos entre el 33 y 36% de nuestros ingresos provenientes del extranjero, principalmente de Sudamérica. Hoy estamos cambiando y a partir del 1 de junio del 2015, el gran cambio en todo esto es que construcción civil, que era un segmento que estaba totalmente enfocado a la construcción en cualquier lugar del planeta, realmente se va a enfocar solamente a construcción nacional y solamente con clientes externos. Con clientes externos porque en muchos casos existen títulos de concesión que derivan en contratos de construcción. Esos ya van a ser concesiones para tener un solo enfoque al cliente, ver un solo negocio en donde la tasa de retorno, la tasa de rendimiento del proyecto se deriva de la concesión, de la construcción y de la operación. Otro segmento de vivienda y alianzas estratégicas, cada vez tenemos mucho mayor participación en empresas, como les decía, como ICA Fluor, que no controlamos, como algunas otras asociaciones en Perú de desarrollos de vivienda, algunas otras asociaciones. Tenemos una empresa pequeña de cimentación que tiene actividad aquí en España, en Portugal, en Francia, asociados con Soletanche. Y
el segmento internacional ya como un solo segmento punta a punta que será gestionado de esa forma para todos los negocios del extranjero. Este es el círculo de negocio de ICA que ya realmente he expuesto. ¿A qué nos dedicamos? Esta es una lámina que solemos explicar a los analistas y a los inversionistas de los mercados porque nos ha costado mucho trabajo, sobre todo en los últimos 6 años, que los analistas y los inversionistas nos entiendan qué es Empresas ICA. Porque por un lado están acostumbrados a decir Empresas ICA es una constructora, ¿no? Empresas ICA, entonces dicen, oye, si eres una constructora, ¿por qué tienes un muy alto nivel de endeudamiento comparado con las otras grandes empresas constructoras en el mundo? Bueno, tenemos gran nivel de endeudamiento, que no es malo porque está asociado a proyectos, porque tenemos una gran parte de los números de Empresas ICA como concesionaria. Y como concesionaria, más o menos la mezcla de la estructura de capital es que aportamos del orden de un 60-70% de deuda y un 30-40% de capital. Por eso está muy endeudada. Oye, ¿por qué si eres concesionaria, operadora de infraestructura, por qué tienes márgenes EBITDA tan bajos comparadas con operadoras como HL o como cualquier otra? Bueno, tenemos bajos márgenes EBITDA y baja generación de flujo efectivo porque los proyectos de construcción, que es mayoritariamente la que aporta los ingresos, tienes márgenes EBITDA más bajos. Entonces es muy difícil que nos comprendan. Y aparte, como decimos en México, para acabarla, tenemos dentro de nuestras cifras consolidadas segmentos de vivienda y tenemos operación de aeropuertos. Entonces es una mezcla muy diversa en las cifras y con esto lo que les explicamos, ¿a qué se dedica ICA? Ya no nos dedicamos como el segmento y la industria de construcción en el pasado a recibir licitaciones públicas, nos dedicamos a promover, a ir enfrente del cliente, a darle las soluciones de infraestructura que ellos pueden tener. Les damos soluciones de financiamiento. El proyecto que prácticamente marca la nueva pauta en ICA es el proyecto del Cajón a principios del año 2000, en el que era una necesidad que tenía el gobierno federal de hacer este proyecto, pero realmente era un proyecto en aquel que empezó siendo de 700 millones de dólares, terminó en casi 900. No existía una solución para ello y nosotros llegamos a proponerles cómo estructurar el financiamiento y es lo que le dio viabilidad. Entonces, esta es la segunda etapa. La tercera es de construcción, operación y crecimiento y administración del portafolio. No damos todo el ciclo completo. Nosotros promovemos, construimos, dura más o menos 2 años el proceso, operamos, maduramos la concesión, eso dura del orden de 3-4 años y después todos nuestros activos concesionados están a la venta. No somos operadores de infraestructura en el largo plazo, para eso existen fondos especiales para ello y nosotros reciclamos el capital de la empresa. Normalmente cuando le llamamos que los proyectos pasan de greenfield a brownfield, son maduros, ahí capturamos el valor, recuperamos el valor de la inversión, sacamos la tasa de retorno y se la ponemos normalmente a fondos. Ahorita estamos en una transacción que recientemente hemos anunciado al mercado, donde un fondo canadiense llega y compra el 49% de 4 de nuestras carreteras y ahí le damos el reciclaje al capital. Ese es nuestro modelo de negocios. Muy rápido, les dije que iba a ser muy rápido y creo que estoy haciendo todo lo contrario. Las cifras consolidadas de ICA, vende 36,000 millones de pesos al año en el 2014. Venimos de un año comparativo muy bajo que para mí representa oportunidades. Siempre lo que parece toda crisis hay que verlo como una oportunidad y nos dio la pauta para este nuevo modelo que recién les acabo de explicar, con márgenes EBITDA del orden del 17%, 6,000 millones de pesos. Nuestros ingresos provienen principalmente del sector construcción, el 80%, pero la generación de flujo de efectivo viene en 39% del segmento de concesiones, donde operamos y donde ahí sí tomamos flujo de efectivo producto del cobro de peaje o de las tarifas de operación de plantas de tratamiento. Las cifras de construcción, como les decía, el 80%, 26,000 millones de pesos provienen de ahí, con márgenes EBITDA más bajos. ¿Qué proyectos hemos hecho? Las hidroeléctricas que aquí ven, tipo de carreteras que acortan las distancias en México, algunos puentes, plantas de tratamiento y algunos íconos que la misma gente en México luego no conoce quién las hizo y en México son son proyectos íconos, como les digo, como Basílica de Guadalupe hace N número de años, el Estadio Azteca también.
El segmento de concesiones tiene una participación en ingresos menor, pero márgenes EBITDA más altos del orden del 50%. Estos son el tipo de concesiones que tenemos y las dos carreteras de la izquierda y la de abajo a la derecha son tres de los cuatro proyectos, aparte del túnel de Acapulco, de los cuales estamos vendiendo recientemente el 49% a un fondo canadiense, con lo cual le damos fin al círculo de valor que vemos y volvemos a tomar ese capital para volverlo a invertir en nuevos proyectos y le damos la vuelta al círculo. Estas son nuestras cifras de los aeropuertos, tienen también márgenes altísimos y es un negocio que le da estabilidad al flujo de efectivo de ICA. Esta es la estrategia de ICA. Muy rápidamente les digo, estamos buscando un crecimiento global, particularmente apuntalado en el sector internacional, en el negocio internacional, con una muy fuerte administración de riesgos. Es un enfoque que del 2012 para acá no existía un puesto como tal de administración de riesgos. El área de riesgos era visto simplemente como un tema de gestión solamente de seguros y fianzas, pero el mercado está cambiando. Está cambiando de tal forma que, les ponía hace rato un ejemplo, hay un proyecto hidroeléctrico que empieza costando $700 millones, termina costando $900 millones hacia principios del año 2000, y hace un par de años acabamos de concluir otro proyecto idéntico a ese, que es un proyecto hidroeléctrico La Yesca, también de generación de energía eléctrica, que se oferta y se gana en $800 millones y terminó costando $1.300 millones. Es demandante la administración y la gestión de riesgos que se tienen que hacer para ir controlando variaciones y cambios en los proyectos de esa magnitud. Aquí es donde les decía, aquí vemos nuestra creciente participación de los ingresos provenientes del sector internacional, con presencia principalmente en 4 países: Panamá, Colombia, Costa Rica y Perú, que es donde nosotros hemos visto en los últimos años estabilidad económica y política. Aparte, también estamos con una participación menor y sin permanencia estable en países como Chile y explorando algunas otras oportunidades también en el Cono Sur. ¿Qué es lo que viene para México? Y de cara a entrar rápidamente a las cifras del Plan Nacional de Infraestructura, este es el pipeline de la empresa, estas son las oportunidades que nosotros vemos. Como les decía, el mix de las oportunidades en México está cambiando del sector carretero al sector energía. Vemos oportunidades por $152,000 millones en el sector energía, oportunidades por 130,000 en el sector carreteras, con todos estos ejemplos. En el tema de trenes también hay muchísima oportunidad, desde luego en aguas, social y puertos. De este pipeline, este es solamente el pipeline en México, tenemos otro monto de igual magnitud para el extranjero. El Plan Nacional de Infraestructura, ahorita en el panel abordaré un poco más ese tema, desde luego si el tiempo y Armando nos lo permiten. El Plan Nacional de Infraestructura, ¿qué es lo que busca? Busca posicionar a México de una forma competitiva, transversal y longitudinalmente, creando un equilibrio regional en el país con oportunidades en cada una de las regiones y va enfocado desde el punto de vista nacional hasta el punto de vista regional. Está enfocado principalmente a los sectores de transportes y telecomunicaciones, energía, agua y vivienda. Es un proyecto de 7,700 millones de pesos con 743 proyectos y representa el 8.3% del PIB del 2014 al 2018. Es un plan muy agresivo esto en cuanto al gobierno federal, ya se imaginarán. Somos una empresa muy volátil. En cuanto el gobierno federal anuncia este plan, las acciones de la empresa tienen que ser detenidas en cierto momento del día del mercado por el incremento en el precio de la acción, pero también es lo mismo la inversa. En cuanto el gobierno anuncia que va probablemente a hacer un plan base cero para el 2016 y a lo mejor hay que poner un alto al Plan Nacional de Infraestructura, sucede lo contrario, desafortunadamente, con caídas más importantes que eso. Pero realmente vemos oportunidades muy importantes y es parte de todos los cambios que se están dando en México. Como les decía, oportunidades como la reforma energética, como el Plan Nacional de Infraestructura y retos de otra índole, porque también pasa
pasan efectos contrarios. Igual como hay reformas energéticas y oportunidades, también hay reformas fiscales en México que representan retos para las empresas mexicanas. Una de ellas es la terminación en el año 2013 del régimen de consolidación fiscal, que era que al tener varias subsidiarias, unas ganadoras fiscalmente, otras perdedoras, se consolidaba en la tenedora y se hacía solamente el pago de impuestos como una sumarización de todo. Realmente las empresas traían pérdidas importantes, no había flujo de efectivo, reforman y le dan un cambio completo a la ley para que ahora digan, se termina el régimen de consolidación fiscal y todas las pérdidas que habías generado en el pasado en ciertas empresas, en ciertas subsidiarias, tienes que pagarlo en un plazo de 10 años y es algo que no se tenía contemplado. También hay que abordar ese tipo de cosas. ¿Y cómo estamos nosotros enfrentando esto? Hay una oportunidad también por parte del gobierno, de asociaciones públicas privadas del gobierno, que no es otra cosa más que acercarse al gobierno, proponer soluciones, participaciones del orden de 70% de participación gubernamental y el otro 30-40% de participación privado, y es ir de la mano en este tipo de asociaciones. Hasta aquí termino, perdón, ya me pusieron la luz roja aquí adelante, aceleré un poco esa parte final, pero creo que ahorita en la sesión de preguntas y respuestas podemos ampliar brevemente todo esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Antonio. Pues efectivamente ya por tema de tiempo, me concentraré básicamente en hacer una sola pregunta a cada uno de los ponentes y pues bueno, si ustedes quieren también hacer alguna pregunta en función de cómo vayamos viendo cómo se sigue desempeñando el tema de tiempo, pues posiblemente a lo mejor los invitaremos a que ahora en el momento del café o un poco más adelante en el transcurso del día se puedan acercar con don Alí o con don Antonio pues para poder exponer las preguntas que ustedes tengan. Comienzo con usted, don Alí, y me gustaría preguntarle ¿cómo ve Pemex ahora con los cambios estructurales que precisamente nos compartió en su ponencia, su posicionamiento dentro del mercado energético mexicano? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para Pemex el aprovechar la reforma energética para justamente establecer estas alianzas que le permitan repartir el riesgo entre varios jugadores, ¿no? Prueba de ello lo estamos viendo concretamente en proyectos como el de Ramones, que es un proyecto de ductos que va a unir al sur de Estados Unidos con el centro de México, en donde recientemente ya tenemos una inversión prácticamente del 45% de BlackRock, ¿no? Lo vamos a seguir atestiguando inclusive en los proyectos de aguas profundas, conforme vayamos viendo también un precio que permita llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Pero claramente ya en la parte de aguas someras, en donde Pemex tiene un fuerte expertise y de acuerdo a lo que les comentaba hace un rato, iremos enfocándonos en las áreas en donde tenemos ventajas competitivas. Perfecto, muchas gracias. Para usted, don Antonio, ¿cuáles son los principales retos para los administradores de riesgos de empresas de la construcción en relación al desarrollo de proyectos en México? Los cambios que estos están teniendo, somos contratistas del gobierno federal, pero entendemos las necesidades, los tiempos, los costos que ellos tienen. Entonces nos convertimos, aunque no es la figura legal que así representa, en socios de ellos. Hay muchos proyectos que el gobierno federal tiene que arrancar y que nosotros como contratistas tendríamos que arrancar una vez que tenemos la liberación de los derechos de vía, ¿no? Y ese es uno de los primeros riesgos que nosotros afrontamos, porque eso cambia totalmente el programa. Y para ponerles un ejemplo, proyectos concesionados donde tomamos deuda, tenemos que cubrirnos con instrumentos financieros derivados de tasa de interés o de tipo de cambio, los cuales se vuelven totalmente inefectivos desde el momento en que no existe una liberación de derecho de vía
y los créditos y las administraciones de los créditos asociados a ellos ya se desfasan igualmente por la liberación de derecho de vía. Eso vuelve inefectivos los instrumentos financieros derivados y desde ahí empiezan toda la problemática y el manejo de riesgos. Otro tema es proyectos donde no existe una valorización adecuada, sobre todo en los proyectos hidroeléctricos, de la geología, y te vas enfrentando a cambios geológicos y a condiciones que no estaban plasmados en el contrato, donde ya también la gran mayoría de los contratos están siendo a precio alzado, no a precio unitario, que es una figura también legal, contractual, de la cual seguimos aprendiendo en México, y que llegan a tener cambios en los proyectos del orden del 50%. Todo eso está siendo muy demandante para nosotros, nos exige una planeación cada vez más extrema y nos convierte también en el área de riesgos en un área clave de la organización para darle rapidez y viabilidad a los proyectos y no detenerlos, porque como les digo, las oportunidades son grandes y nos vemos como socios de nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, considerando, como comentamos hace rato, que el tiempo nos ha alcanzado, los invito por favor a que se acerquen con don Ali o con don Antonio a lo largo de estos 2 días para poder aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener o cualquier comentario que quisieran escuchar de ellos. Y pues a mí no me resta más que pues agradecer a nuestros panelistas por pues, su participación, su intervención y por supuesto pues a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias y que tengan un excelente día.